Existe una leyenda en Galicia que habla del poder de la flor del agua. A flor d'auga. Estaréis pensando ahora en algas, juncos, incluso en la flor de loto, que aquí no hay, por cierto. No, no es eso. Es algo mucho más ancestral, mucho más mágico. Ana Pastor y Rosé Carrera presentan La Flor del Agua, un podcast de conversas y a lo loco en colaboración con el balneario de Mondariz. Capítulo 1. El secreto del agua. Venimos dispuestas a mojarnos, a empaparnos a través de una historia corriente, la misma que nos arrastrará a descubrir qué se esconde tras la leyenda de la flor del agua. A nosotras, Rosé Carrera y Ana Pastor, la curiosidad, que es lo que nos da de comer, también nos ha traído hasta aquí. Eso y uno de los pocos privilegios de nuestro oficio, el de periodistas, el poder hacer preguntas indiscretas sin someternos a juicio público. Bueno, eso en principio. Bueno, ¿y cómo llegamos hasta aquí? Pues llegamos por Oti, una mujer con nombre de Festival de la Canción, los de la generación boomer seguramente se acuerden, que vivió a principios del siglo pasado y que nosotras hemos rescatado del anonimato. ¿Y cómo dimos con ella? Bueno, pues en uno de esos tantos establecimientos que cierran por jubilación o agotamiento, en este caso una tienda de antigüedades, encontré un baúl que tenía su nombre grabado. Y allí dentro había pues un sombrero, una especie de diario, que por lo que estuve leyendo es como una guía personal de viajes y además una caja de música. Me encantan las cajas de música. ¿Funciona? Pues sí, pude abrirla. Mira, tiene dentro en la parte superior una pequeña figura de una bailarina que da vueltas sobre un solo pie, haciendo punta, de estas que nos encantan a todos. Y se ve reflejada en el espejo que hay en el interior de la tapa mientras suena la música. Pero es que no pude abrir el cajón que hay en la parte inferior. Sin embargo, Esto se pone interesante. en su libro de viajes, pues encontré un papel con el sello del balneario de Mondariz. Y dice que hay que buscar la llave que abrirá la caja y que descubrirá el misterio que se encuentra dentro. ¿Vamos a descubrir ese misterio? Vamos. Pues aprovecharemos para hacer un podcast. ¿Vale? Perfecto. ¿Y cómo lo llamamos? Pues lo podemos llamar como la leyenda que mencionabas al principio, la leyenda de la flor de agua. Perfecto. Vámonos al balneario de Mondariz. ¿Nos acompañáis? Vamos. Ya estamos en el balneario de Mondariz, en el municipio de Mondariz Balneario, donde el orden de los factores no altera el producto. Es el municipio más pequeño de España, con 2,31 kilómetros cuadrados y poco más de 600 habitantes, y el único que se creó alrededor de un balneario, ya que esta es su razón de ser cuando fue constituido en 1924. Es una muy hospitalaria villa, título que le concedió Alfonso XIII un año después, en 1925, cuando sucumbió a los encantos de este complejo termal, donde se daba cita a lo más granado de la alta sociedad europea, con sus tocados, sus fiestas, sus paseos, y algo más seguro que vio Alfonso XIII en este lugar, pero bueno, no vamos a entrar en el tema de los Borbones en este podcast. Fijaos, es un pueblo chiquitín y aún así nos hemos perdido. Falso. Os lo voy a confesar. Ana y yo nos perdimos. Ana ya me había advertido que es muy dada a perderse cuando va conduciendo, aunque lleve puesto el GPS con una voz ahí. Porque yo voy muy atenta a lo que tengo que estar, que no es a las señalizaciones precisamente. Estábamos embebidas. No, que tú vas muy atenta a las señalizaciones, que lo sé yo, que limitación de la velocidad 50. Eso sí. Baja a eso 50. sí. A 70. Pues sube a 70. Otra vez a 50. Eso sí. Otra vez a 70.
Nuestro viaje a Mondariz será recordado por los 900 habitantes que iban en coche. Pero por lo que sea, la brújula nos falla. Nos falla que estábamos embebidas, viendo el paisaje, porque siempre que vamos, aunque está cerca, nos encanta, y hablando de nuestras cosas. El caso es que nos perdimos no yendo hacia Mondariz balneario, hacia el balneario de Mondariz, no, nos perdimos ya dentro del pueblo, que tiene delito. Bueno, es original como nosotras. ¿Quién se pierde en el balneario de Mondariz? Entramos y ya veíamos ahí al fondo las cúpulas, la cúpula del sanatorio, ya veíamos así, se podía ver, atisbar los edificios de la villa termal, y aún así fuimos por la calle que no era. Pero bueno, eso son cosas que pasan cuando Ana Pastor me pone en la radio David Bowie, y yo por David Bowie pues ya pierdo sentido, ya sabes. La próxima vez pondré Camela. Sí, no, vuelve a ponerme Starman de David Bowie. Bueno, el caso es que ya estamos aquí. Para relajarnos y para seguir las huellas de Oti, para conocer la historia del balneario de Mondariz, pero poniéndonos nuestras lentes lilas, nuestras gafas violetas, porque abordaremos su secreto con una mirada feminista, como no podía ser de otra forma. Porque falta que cuenten la historia de este lugar, creemos nosotras, desde el punto de vista de las mujeres. O sea, se ha contado algunas personalidades femeninas que han pasado por el balneario de Mondariz, pero yo creo que no se ha profundizado lo suficiente en la importancia que tuvo la mujer también en la creación de este complejo y en el esplendor que ha tenido y que vuelve a tener el balneario de Mondariz. Por mucho, sí, se habla mucho de Emilia Pardo Bazán, hablaremos de ella, por supuesto, en este podcast, hablaremos de la chata, de la hija del dictador Primo de Rivera, que le robó el corazón a Rockefeller III, a John D. Eso porque no habíamos ido nosotras para perdernos. Pero lo que decíamos, que hubo otras muchas que fueron decisivas en el surgimiento de este complejo termal y también en el surgimiento de la cultura y la actividad cultural que había en Galicia en esa época y que nosotras somos, toda la sociedad actualmente es heredera de ello. Mujeres como la propia Isidora Vela de Peralta, la madre de Enrique Peinador Vela, el fundador del balneario de Mondariz. Porque fue la mujer que puso el money al principio para esta gran empresa. Exactamente, con sus dos hijos, Enrique y Ramón. Y incluso las aguas al principio se llamaron aguas de viuda e hijos de Peinador, hasta que ella falleció. Hasta que su fallecimiento. Entonces ya tomaron el relevo ya en solitario los hijos. O sea que también había mujeres inversoras en aquella época. Pero vamos al origen de todo. ¿Quién es Oti? Nosotros la llamamos así, pero en realidad es María Otilia Casanova Romero, nacida en 1889 en Maside y desaparecida en París en 1942. La información que se puede encontrar sobre ella en Internet nos dice que fue una periodista gallega, de las mujeres pioneras del periodismo en Galicia, como Concepción Arenal, ya mencionada, María Luz Morales, Sofía Casanova, Virginia Felicia, Filomena Dato, Clara Corral, Mercedes Vieito, María Viñals o Abelina Valladares. Otilia viajó por media Europa escribiendo reportajes para la revista Blanco y Negro, que era lo más en la prensa en aquella época. Al principio trató temas sobre la moda en la alta sociedad, que era como se introducían estas mujeres en el mundo del periodismo. Pero ella poco a poco se fue decantando por retratar los sucesos de un mundo convulso, entre finales del siglo XIX y principios del XX, un mundo convulso que iba a hacer saltar en pedazos las fronteras de los antiguos imperios y a cambiar las estructuras de la sociedad con la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, entre otros hechos históricos. Pero estos son los más destacados, por supuesto. Son famosas sus entrevistas a políticos como Rosa Luxemburg, a la que visitó en Alemania, a Trotsky, al que encontró en Viena, Emmeline Pankhurst Gulden, la líder sufragista británica, o a la escritora Gertrude Stein y a numerosos artistas a los que conoció en París. Pero de su vida privada, Ana, no se sabe nada. No se sabe nada. Mira que estoy buscando, pero nada. Lo único que trascendió es que procedía de una familia burguesa acomodada y que recibió una esmerada educación. Siendo muy jovencita, se introdujo en los círculos intelectuales de la época como promesa de la poesía, que era el género en el que todas las mujeres
se introducían en la literatura. Y eso la hizo ser asidua de los salones literarios de Madrid, hasta que se decantó por el periodismo. Y ahí empezó su carrera hasta su desaparición en París, que no se sabe en qué circunstancias, en el año 1942. El libro de viajes, Ana, ¿te has fijado? Habla de su última, creemos que puede ser su última estancia en Mondariz. En el balneario. En el balneario de Mondariz. Está fechado, a ver, que lo vea. En el 29, creo. Sí, en julio de 1929, con la temporada de verano. Aunque yo creo que por esa época el balneario ya tenía una temporada mucho más extensa. Parece ser que empezaba desde junio hasta octubre. O sea que mira, ya eran pioneros, tanto que están diciendo ahora que esto de octubre es anómalo. No, no es anómalo. Las temperaturas de ahora no deben ser anómalas cuando hace 150 años, bueno, ahí en ese momento no, eran 90 y pico, ya la temporada alta incluía octubre. Pero yo creo que era por las necesidades de las personas, para... Bueno, y porque el clima, según dicen los estudios históricos y demás, el clima en Mondariz pues era templado y era agradable. O sea, hablamos del microclima en Vigo, pero Mondariz parece ser que era un reducto ahí de gallego donde el clima acompañaba las visitas. Las visitas, las estancias. Las estancias melancólicas. Sí. Y llenas de glamour. De glamour, de fiestas. Mira, Oti escribe en su diario en aquel verano de 1929 lo siguiente. Mira, habla de su primer viaje a Mondariz y lo compara con el que realizó en esa última visita al balneario. Dice... Recuerdo que en mi primer viaje habíamos tomado el tren de Madrid a Salvaterra, donde un carruaje nos trasladó hasta la inmensa villa termal de la que ya teníamos noticias, además de por la amistad que lo unía a mi familia con los Peinador, por los periódicos y por la guía inglesa. A ver, Ana, que yo mi inglés sabes que es un poco chafalleiro. A Monograph of Mondariz, Spain. ¿De? Raquel Chalis. Que un año antes, o sea, este monográfico sobre Mondariz, mira, eran unos pioneros en esto, en hacer ya, difundir el turismo en esa época, que un año antes me había regalado mi tío para que la tradujese y mejorase mi inglés. De ahí puede que me venga mi pasión viajera y mi devoción por Inglaterra, confiesa ella. Sigue diciendo, en esta ocasión me decidí a alquilar un Laudelet para llegar hasta aquí desde Porriño. No quise perderme el viaje en el recién inaugurado tranvía desde Vigo. El trayecto ha sido lo plácido que se podría esperar de este tipo de transporte. ¿Será bueno o malo? Ya sabemos la ironía de la pluma de Otilia. Me reconfortó, no obstante, volver a ver los paisajes verdes de mi Galicia y me agrada escuchar de nuevo los acentos de sus gentes, de los trabajadores y trabajadoras del campo y de las fábricas. Hora y media por 1,30 pesetas, aunque después no me esperaban 2 horas más hasta el hotel. Mira, lo apuntaba todo, era muy minuciosa. Total viaje, 3,5 horas. Precio, 61,30 pesetas, si sumamos el alquiler del carruaje. Bueno, era bastante, para la época. O sea, un viaje... Es que tenía posibles esta mujer. Tenía posibles, sí. No era nada fácil llegar. Pues hemos seguido los pasos de Oti, que nos han llevado algo menos de tiempo a nosotras llegar al balneario en Mondariz, como hemos dicho antes, pese a los imponderables. Aunque la verdad que para haber pasado 97 años desde la visita de Oti, todavía sufrimos unas autovías imposibles con trazados insalvables y obras perpetuas, las cosas como son. El sueño del tranvía se esfumó. Y nosotras lo que hicimos fue una maleta rápida. Imagino que esta mujer de entonces, 29 años, teniendo que viajar acompañada por el peso infinito de unas maletas que hoy en día costaría un riñón facturar en un avión. El baúl de la picarca. Por eso creo que entonces no había aviones en Galicia. Era el peso de la feminidad, obligada a insinuarse oculta entre capas de tela hasta las rodillas o tobillos, sombreros y recogidos y un calzado pensado para camuflar la estatura. Bueno, pero en los años 20 ya empezaba a aligerarse la moda, ¿eh? Hasta la rodilla. Eso hablaremos en los próximos capítulos. Pero no en todas las zonas de España.
Ella, Bueno. Oti, era una mujer que había visto mundo y que, en fin, pero no era así en todos los sitios. Ya. Y es verdad que pasaron del tobillo a la rodilla, pero aún así tenían que llevar vestido con mucha tela y el pelo suelto al viento, ni del palo. Eso se peinaba por la noche. En fin. Para hablar de este complejo, que es todo el balneario de Mondariz, bueno, hemos escogido unas citas que describían muy bien cómo era aquello, ¿no? Una de, como no podía ser de otra manera, de Emilia Pardo Bazán, que decía: Peinador ha gastado pródigamente al erigir el soberbio hotel en muchas cosas que son puro lujo y poesía, y que tienen algo de lo excesivo que Borges nota en la civilización de los Estados Unidos. A este orden de gastos de imaginación corresponde la artística escalera del hotel, un modelo de suma elegancia, dibujado ad hoc. La ya construida serre de orquídeas que el vapor del agua tibia se encargará de desarrollar, el espléndido decorado del comodor, las bellas terrazas, el salón con su teatro, la ornamentación de la capilla, la riqueza del mobiliario, la claridad y elevador de las estancias y los cuartos de baño, el primero de cientos servicios que nada cuesta al huésped y le causan ilusión de residir en un palacio principal, y otros refinamientos que no sé si en España podrán encontrarse. Bueno, qué pluma la de Emilia Pardo Bazán, ¿eh? Hombre. Que te describe aquí el gran hotel y toda la villa termal como si fuese una novela del Gran Gatsby. Ya te dan ganas de ir, Por supuesto. solo con leerlo, ¿no? Sí. Y es que para hablar de todo este complejo, pues que en su día, yo digo, sería como el marinador, pero del glamour, sin caspa, ¿no? Pues hay que aludir, obviamente, a Enrique Peinador Vela. Hemos hecho antes una mención a su madre y también a su mujer, vamos, a Abelina, que estuvo con él. O sea, hay mujeres que están ahí al lado acompañando en esta aventura. Se fecha la llegada de este hombre, que era cirujano y médico de Pontevedra, sobre el año 1870 y 1872 a Mondariz. Sobre las razones por las que llegó ahí, pues bueno, se dice que quizá ya era conocedor del hallazgo de la fuente Troncoso, que fue la primera que se descubrió, bueno, donde las propiedades curativas. Y al margen de eso, parece que este hombre pues estaba muy interesado en la hidrología, que siempre le interesó, y entonces recorrió pues todos los manantiales de la provincia de Pontevedra intentando buscar el petróleo gallego. Hasta que Petróleo gallego. Y una bolsita de gas. Hasta que lo encontró. Y eran unos parajes ahí, bueno, pues los describen como que no había prácticamente nada. Nada, era zona de campos y de labradío. Y compró, como hemos dicho, con el apoyo de su hermano y de su madre, su hermano Ramón, que siempre le acompañaba en todas sus aventuras empresariales y bueno. Y aparte creo que el hermano era el que ponía la mente más matemática, y o sea que Enrique era el visionario y Ramón el que tenía los pies en la tierra, claro, el que decía el abogado, ¿no? el abogado. Entonces pues bueno, era una buena conjunción. Perfecta. Y si luego la madre además aportaba el dinero, pues qué fantástica esta fiesta. La capitalista. Sí. Y entonces pues él encuentra ahí pues las burbujitas de oro que se busca de las burbujas, y entonces ya compra una parcela, monta primero su vivienda, que bueno, debía de ser una vivienda de fantasía, porque allí había personas que iban a verle, huéspedes al principio, tal. Y luego pues hace los análisis de las aguas hasta que hace 150 años, en 1873, se declaran de utilidad pública las aguas del balneario de Mondariz. O sea que fue todo un hito. Estamos celebrando 150 años, un hito que nos está uniendo el pasado con el presente y con el futuro, seguramente. Sí, sí.
Bueno, hay que recordar que la primera fuente fue la de Troncoso. Sí. Que fue que tenemos antes. que visitar en nuestra estancia ahora en... Sí, porque no está en el recinto. Está ¿No? a unos 800 metros más Pero o bueno, menos. que es un paseíto Es que un viene paseíto... bien, que nos viene muy bien para quitar el estrés, ir Sí, andando es y... un paseo muy reparador, Mm, muy bueno, muy bonito ujú. y que conviene. Y mejor ir a pie que ir en coche, porque te Sí. puedes perder. Siempre y cuando te pongan a David Bowie, entonces, claro. Claro. O sea, que Para mejor hablar... escuchar el silencio, el ruido de los pájaros, porque si no os perdéis. Si ponéis a David Bowie, os perdéis. Sí. Bueno, para hablar de la otra fuente, pues está el sacerdote Domingo Blanco, que es el que empieza un poco el tema del agua, que ve las burbujas y ve, parece ser que hablan de que había un perro hecho polvo y que él lo veía cómo se metía y después iba mejorando y entonces al principio coge una muestra, pero estaba mezclada con la del río Tea y no le salían las pruebas hasta que al final Sí, porque pues lo esta fuente consiguió. está al lado Sí, del... O está sea, justo. emana... O sea, en el origen era la tierra que emanaba... brotaba el agua con sus burbujitas ahí en el río Tea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues luego todo fue un trabajo titánico para demostrar que esas aguas realmente pues tenían una serie de beneficios y de propiedades minerales que bueno, que pues que llegaron a ser en su día Que se convirtió la zona en un sitio de peregrinación de la sí, salud, ¿no? pues sí. Lo que pasa es que después hubo una visión más amplia, es decir, hay esto, pero viene muchísima gente, cada vez más, y no tenemos dónde alojar a estas personas ni qué hacer con ellas. Para Mondariz, para ese punto era como un revulsivo porque no había nada, o sea, de repente se convirtió en un lugar que dio muchísimos puestos de trabajo, que bueno, se vino arriba, claro. Uh-huh. Y ¿Y cómo se fue la progresión de esa fuente a lo que se construyó después? ¿Cómo se fue, cuéntanos Ana Pastor, cómo se fue evolucionando la villa, de convertirse de ese pueblecito con esa fuentecita que creo que la gente, bueno, cuando la descubrió el cura párroco sí, de Mondariz y sí. después la adquirieron los Peinador, ¿cómo fue evolucionando el Claro, complejo? luego él Enrique Peinador, pues empezó a ver que eso pues tendría que extenderse de alguna manera y entonces empezó primero con la fuente de Gándara, que claro, Que la descubrió después, sí, de lo de Troncoso. fue después, pero digamos que ese fue el germen para él luego empezar a sentarse allí y empezar a montar el Gran Hotel, el edificio... el edificio de la baranda. De la baranda, que no me salía. Que en principio estaba destinado a servicios para el Gran Hotel y para el balneario. Y todo fue así como ampliándose y el tema es que la fuente, él sí que hizo, porque la fuente de Troncoso era como muy cutre al principio, entonces habían hecho solamente una bañera, que lo leíamos allí, sí, que decían que era indecente porque la gente iba a bañarse allí, después ya se construyó un poco mejor, se hicieron las escaleras, tal, entonces él quiso hacer la fuente de Gándara pues algo más espectacular. Porque primero construyó el hotel para dar servicio a la gente que llegaba, que iba allí a tomar las aguas, a los agüistas. Hizo el Gran Hotel, que es obra de Genaro de la Fuente, pero después pensó en algo más monumental. Venga, ahora se vino arriba. Después de encargarle al arquitecto Genaro de la Fuente la construcción de ese espléndido Gran Hotel, pues los Peinador decidieron ir más allá y le encargaron a los arquitectos Palacios y Otamendi pues una construcción para la fuente de Gándara, para realzarla, y después se fue ampliando con otras instalaciones para el servicio del Gran Hotel y del balneario, que al final se hizo cargo Antonio Palacios de lo que fue todo el desarrollo. Y te voy a contar una curiosidad, Ana, que seguro que no sabes. Cuéntamela.
que la construcción, el progreso de Mondariz, del balneario de Mondariz, empezó primero Gran Hotel, el edificio, el templete del agua de la fuente de Gándara y después los edificios de servicio para el Gran Hotel y para el balneario. Y luego, cuando años más tarde, creo que el año que viene se cumplirán 50 años del inicio de la reconstrucción de todo lo que es la vía termal, cuando se inició la reconstrucción se empezó justo al revés. Se empezó por el edificio de la Baranda, siguió por el edificio de servicios y después fue el templete y después el Gran Hotel, ya por último. No, y después fue el sanatorio. Lo último fue el sanatorio, que ahora está como servicio también para el hotel, con habitaciones y con salas de reuniones y de eventos, y que fue un edificio también diseño de Antonio Palacios, pero que nunca se concluyó. Solo se levantó la fachada, que yo recuerdo de niña de ir al balneario de Mondariz y encontrarme aquellas ruinas del incendio. Yo estaba convencida que también el edificio que había enfrente también había sufrido otro incendio porque parecía fantasmagórico, con aquella fachada impresionante de piedra. Pues no, fue una obra también de Antonio Palacios que quedó inconclusa por falta de financiación. Ahí siguieron durante más de 100 años la fachada de piedra. Y por fin, con este resurgir de la villa termal, se pudo concluir. Bueno, pues lo que sí podemos decir es que fue algo grandioso en su momento y lo sigue siendo a día de hoy. O sea, mantiene ese esplendor de épocas pasadas y que, bueno, lo habíamos comentado, ¿no? Nos llama mucho la atención que ya en aquella época pues que se tuviera la visión de crear un montón de servicios, no solamente el alojamiento para la gente, los agüistas o para la gente que trabajaba allí, todos los servicios básicos, sino que además pues se montó en el Gran Hotel, en la planta baja por ejemplo, pues tenían una persona para la pedicura, para la manicura, peluquería, luego había libros para vender, había postales, o sea, un poco lo que es el origen de los centros comerciales modernos. Sí. Algo así, porque era en una planta baja. Ahora, si tú vas a un gran complejo hotelero, siempre tienen pues boutiques o tienen pues tiendas de recuerdos o tienen postales o peluquerías para las mujeres y bueno, para la zona de souvenirs. Que seguro que vendían souvenirs, que sí, claro. venderían las postales. Las postales, sí, que todavía podemos ver postales allí en la entrada del hotel ahora de las antiguas, que para ver cómo era en la época. Y luego en el edificio de la Baranda, pues había, por ejemplo, comercios. Que se vendían pues objetos de perfumería, de mercería, bisutería, o sea, era una juguetes. pequeña París en Galicia. Sí. Para andar a la última moda. Bueno, es que podríamos hacer muchas similitudes con otros sitios, pero bueno, hasta un Las Vegas en pequeño, porque tenías de todo, o sea, de todo en aquel momento. Hasta moneda propia, ¿no? Hasta moneda propia, sí, porque eso fue muy curioso y bueno, sale en todos los libros y reseñas del balneario de Mondariz, pues cómo se utilizaba una moneda propia que la llamaban peinador. Y que, bueno, pues para los servicios del hotel, un poco como decía Rosé, las pulseritas famosas que tienes ahora para ir completo, a los festivales, que vas al festival y ya... O incluso cuando tienes ahora te dan también una tarjetita si tienes todo todo incluido. Todo incluido, eso, te digo, todo completo. Es también el origen del Bitcoin. No, su moneda propia, o sea, fue una cosa realmente una visión a largo plazo, pues muy adelantada al tiempo. Y más para Galicia y más yo creo que para esa zona para toda la comarca de Pontevedra, esa comarca que estaba, bueno, pues esos terrenos y esa tal estaba un poco... Sí, bueno, lo que era la época.
Sí, bueno, claro, como muchísimos otros sitios. Entonces, sí que fue una época que empezaba a surgir, perdón, el tema de los balnearios y Sí. de... Del creer en la ciencia. De repente el mundo Ujú, descubrió la ciencia, descubrió la medicina, descubrió ujú, los poderes del agua, ujú. ese higienismo, Sí, ese mantenerse en forma, el estar así a bien de espíritu, alma y cuerpo. sí, Ese... de mens sana in corpore sano, Mm, que es una y cosa que después empezó a decaer y ahora ha vuelto otra vez a resurgir. Una cosa bastante curiosa es que el Gran Hotel tenía vigilancia 24 horas. mm, De día para la entrada de pobres y luego la vigilancia nocturna tenían gente para hacer rondas. O sea, que las rondas no son buenas, que hacen daño, era que dan también el pena, origen. que se acaba por llorar. Se ha tomado un chorrito de agua, pero no de la Hice un fuente. combinado con... Porque, porque nosotros damos fe de que el agua del manantial no da esos efectos. Es al contrario, te tranquiliza y te relaja y viene muy bien para los huesos, pero no para las neuronas. O sea, eso viene de serie. No sé qué se ha tomado, pero es así. Bueno, pues o sea, es un poco el origen de todo, o sea, de todo lo que tenemos ahora, menos el tema de las infraestructuras, que sí que tuvo una idea, se quedó parada y ahora mismo pues a lo mejor está un poquito todavía De eso infraestructura se refiere al al viaje, viaje, no a claro, las infraestructuras de la vía termal. a Aclaremos, infraestructuras seamos claras. de Seamos conexión, sí, rigurosas. sí, rigurosas, rigurosas. A lo mejor no se le ocurrió un helipuerto, que oye, Oye, para mejor, para que vaya un cepelín en su pues día, para que mira, fuera. pues mira, de todas formas, quien nos puede aclarar muy bien cómo los servicios que da ahora el balneario de Mondariz, cómo están los edificios, qué es lo que se le propone a la gente que puede ir, pues nos va a hablar una persona que lo conoce todo al dedillo. Y además así también nos va a ayudar a buscar la pista número 1 de dónde está el secreto de Oti. Vamos allá. La persona que más conoce todo el balneario de Mondariz y lo que nos podemos encontrar en él es Ricardo Fuciños, que es el director gerente del balneario de Mondariz. Uh-huh. Con él nos hemos reunido en pleno bullicio del desayuno. En la cafetería del balneario. Ajá. Y esto es lo que nos ha comentado sobre... La motivación que le llevó hasta el balneario. Ricardo Fuciños reconoce que él desconocía lo que era el balneario de Mondariz hasta que llegó para trabajar en él. Y esto es lo que nos ha contado. Yo cuando llegué en el 2010 no lo conocía el balneario. Pues hoy había oído hablar del balneario, pero no había estado en el balneario, no lo conocía como ahora, ¿no? Vine por trabajo, ¿no? Por una motivación puramente lucrativa, ¿no? Y la verdad es que es un sitio que engancha, es un sitio que tiene un componente, tiene un alma propia y tiene un componente que engancha más allá del propio deber de trabajo, ¿no? Sino por el entorno, por la historia y sobre todo también por los trabajadores. La historia que esconde el balneario de Mondariz es tan importante a día de hoy que incluso quienes manejan los hilos de todo el cotarro se sienten responsables de esa historia. Sí, se sienten responsables de conservar esa herencia que nos ha dejado el balneario de Mondariz. La parte histórica es súper importante para nosotros. De hecho, yo creo que tenemos que ser responsables con la herencia histórica del propio balneario, porque yo creo que no solo por la propia zona, sino a nivel de Galicia es uno de los buques insignias del turismo, ¿no? Porque además es el reflejo de lo que fue la ambición de los hermanos Peinador, ¿no? Que no solo descubrir la parte
de la utilidad del agua, sino también lo supieron hacer como el núcleo para generar empresa y riqueza para un núcleo de población que no estaba en ninguna parte relevante, ¿no? Sino que está en el medio de ninguna parte. Y lo hicieron muy bien. Son muchas las actividades, las propuestas, las experiencias que puede ofrecer hoy en día, que de hecho ofrece el balneario de Mondariz. Mucho más allá que una villa termal. Pues como os decía, el balneario es un sitio que no es un destino en sí mismo, sino que cuando vienes aquí tienes que venir a hacer cosas al balneario. No, aquí alguien que viene a hacer negocios no se va a alojar en el balneario, pues irá a otros sitios. Entonces aquí lo que tenemos es de hecho nuestra manera de ofrecer el balneario es una manera más experiencial, ¿no? Es decir, pues, ¿qué tienes? Experiencia termal, en la que tienes la posibilidad de utilizar toda la carta del área termal para distintas aplicaciones. Salud, programas de adelgazamiento, programas de belleza cada vez más importantes, programas de recuperación en la parte de fisioterapia, o sea, esa parte en sí misma genera ya una experiencia para un tipo de público. El campo de golf nos da una opción muy grande para atraer a turistas y a visitantes que solo se mueven a hoteles con campo de golf. Al mismo tiempo nos permite organizar torneos con un programa súper ambicioso, y por eso los que vienen repiten todos los años, pues porque es el torneo, pero también es la gastronomía, es una visita al entorno, una visita a puntos de interés en Galicia, y es también utilizar el resto de los servicios del balneario, ¿no? Tenemos el Palacio del Agua, que no es parte termal, pero es parte lúdica, y eso nos da mucho atractivo entre nuestros visitantes, sobre todo porque es para los niños, y si los niños están contentos, los padres están contentos. Y luego ofrecemos también todo lo que es la parte que nos ofrecen las posibilidades de edificio Palacios, con los 8 salones que tenemos de distintos tamaños, para hacer eventos tanto de empresas como de celebraciones, bodas, comuniones, banquetes, tenemos una tan amplia variedad de recursos que podemos ofrecer muchas cosas, mucho a todos. Lejos de lo que se pueda pensar, que un balneario está ligado a una edad un poquito avanzada, nos sorprende que no es así. Escuchen. Que la verdad es que superamos las expectativas, porque es cierto, yo mismo, la gente viene con una idea pues de gente mayor, de gente incluso enferma, no enferma, pero sí que tiene que recuperarse de algún achaque, ¿no? Y la realidad es que no, es cierto, o sea, esa gente encuentra eso aquí, pero también pues para familias hemos hecho una apuesta muy grande, nos hemos dedicado a tener ocio para los niños, ¿no? Hasta 12 años, de hecho los niños hasta 12 años vienen gratis aquí, y para todos los abanicos de edades, porque también entramos en temas de organización de eventos deportivos, no solo de golf, sino pues temas de BTT de bicicleta, hacemos pretemporadas de equipos de fútbol, es decir, aprovechamos todo lo que se nos ocurre para sacarle partido de todas las posibilidades que tiene el balneario. De todas maneras, el balneario de Mondariz sigue siendo el destino, la meca del termalismo social. Apoyamos mucho en los programas de termalismo social, ¿no? Que es un cliente además muy interesante en todos los sentidos, ya no solo por la gente que viene, sino porque es un altavoz increíble cuando vuelven a sus lugares de la experiencia que tuvieron aquí, ¿no? Y como os decía, hay que llenar muchas épocas del año, entonces hay que tener imaginación y aprovechar todo lo que tienes, ¿no? de actividades. Aquí, como digo yo, tenemos capilla, tenemos de todo, aquí menos el novio y la novia ponemos el resto. Nos preguntamos, Ana Pastor y yo, ¿no será demasiada tranquilidad la que se respira en una villa termal para atraer a la gente joven? Esto es lo que nos responde Ricardo Fuciños. Pues no, o sea, a veces también les gusta, ¿no? Porque el día a día de los jóvenes hoy también es muy intenso, ¿sabes? Y también te digo que cada vez más los jóvenes valoran también toda la parte natural, porque el balneario no es solo lo que tienes en el hotel. Lo bueno del balneario también es el entorno en el que está, y el entorno es un entorno muy interesante, es un entorno
natural, un entorno en el que puedes hacer actividades al aire libre y si quieres fiesta también tenemos una discoteca. Para el que nos pida cualquier tipo de ocio, se lo ofrecemos y se lo montamos a medida. También plato de cine, sí, aquí fuimos, digamos, escenario de muchas películas y ojalá seamos de más películas. Tenemos un foro que puede también proyectar y tener teatro en vivo y lo hemos tenido. O sea que no se trata de que los jóvenes no encuentren aquí algo ya hecho, sino que los jóvenes se propongan qué quieren hacer, que nosotros se lo montamos. Uno de los retos del balneario de Mondariz es atraer a un público más amplio, más variado, incluso de carácter internacional, como aquel balneario de Mondariz de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX. Es así. De hecho, el turismo termal a nivel nacional y local sí que es un reconocimiento. Nos gustaría tener mucho más, lo tenemos el reconocimiento, pero mucho más visitante, ¿no? de otros orígenes del norte de Europa o de otros países que para los que el turismo termal es algo muy atractivo. Y tenemos que buscar la manera de que facilitarles el venir aquí, ¿no? Este verano, como sabéis, Galicia se ha puesto de moda por la parte del clima y intentamos aprovechar eso, ¿no? Que nos descubran. El balneario de Mondariz siempre está trabajando para mejorar su proyección nacional e internacional, pero aún así siempre quedan cositas por mejorar, como puede ser los accesos, la forma de llegar hasta el balneario de Mondariz. O sea, nos ayudaría mucho tener unas buenas comunicaciones, porque yo creo que hay una de las tareas pendientes es poder traer a más público internacional. Yo creo que además hay un público que valora este tipo de establecimientos, pero para eso necesitan tener unas buenas conexiones. En la época de nuestra OTI, ser huésped del balneario de Mondariz estaba reservado por una clase con posibles, una clase pudiente. Hoy en día todo esto ha cambiado. ¿No es así? No, se ha democratizado. Todos podemos disfrutar de los servicios que ofrecen en el balneario de Mondariz. Pues mira, el otro día se lo decía a... Vosotros sabéis que el balneario en su día era un sitio exclusivo. Sí. De hecho, venía gente de la realeza, gente venían catedráticos, o sea, no venía la gente, digamos, del pueblo llano, ¿no? El pueblo llano iba a la playa, íbamos a la playa. Y yo creo que una de las cosas que tiene el balneario ahora es que se ha democratizado, ¿no? O sea, que todo el mundo puede venir al balneario. No somos caros, pero ni siquiera como hotel normal. Y de hecho nunca hemos querido entrar en esa guerra de precios. Además, una de las cosas que siempre hemos querido es devolverle y que todo el mundo pueda disfrutar la experiencia del balneario. De ahí esa estrategia de tener oferta para públicos de distinto tipo, ¿no? Puedes venir aquí y tener una habitación distinta y pagarla y tener una experiencia distinta, pero digamos que el estándar de nuestro servicio es un servicio súper accesible, muy accesible. Ana Pastor y yo nos preguntamos, ¿dónde habrá escondido Oti la pista para que podamos abrir su cajita de música y descubrir su secreto y el secreto del agua? Pues como no podía ser de otra manera, el director gerente sabe algo y nos lo ha dicho. Pues en la buhardilla de este edificio. ¿Que este edificio se llama? Baranda. Baranda. En la buhardilla de la baranda. De la baranda. Qué bonito. Me encanta. Tenemos que ir. La buhardilla de la baranda, sí. Podéis entrar, pero no sé cómo podéis salir. ¡Uy! ¡Qué pista más interesante nos ha dejado! Yo estoy deseando ir a por ella. A mí me da un poco de médico, ¿eh? Sí, porque nos ha dicho, ahí podéis entrar, pero no se puede salir. Si veis que tardamos mucho en publicar el siguiente podcast, ya sabéis, nos hemos quedado encerradas en la buhardilla. Bueno, el caso es que esta es una pista muy interesante y nosotros seguiremos leyendo muy atentamente, muy detenidamente el diario de Otilia para seguir avanzando en este viaje por el balneario de Mondariz a ver hacia dónde nos lleva. En eso estaremos. La Flor del Agua es una producción de Conversas a lo Loco en colaboración con el balneario de Mondariz. Guión, dirección y presentación:
de Ana Pastor y Rosé Carrera. La sintonía es el tema Epur si muove y las ráfagas han sido extraídas del tema Planetesimal, ambos del álbum Mae, de Kiko Comesaña, quien nos ha concedido licencia de uso para este podcast. Los sonidos de la caja de música y del tema al piano y al violín son una interpretación de Ana Pastor y Lucas Villar sobre una partitura de la canción Ausencia, de Eugenia Osterberger, partitura que se encuentra depositada en la Real Academia Galega. Balneario de Mondariz, 150 años de su declaración de utilidad pública.